Hola, bienvenidos a Dirección Correcta, el podcast donde hablaremos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que todos realizamos en nuestro día a día. Para este segundo episodio tenemos un gran tema con el cual estoy segura se van a identificar muchísimos. Así que espero que ya tengan su café en mano o su bebida favorita para escuchar este podcast porque hoy hablaremos de el uso de las redes sociales. Comenzamos. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz y soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo. Con más de 15 años de experiencia desarrollándome tanto en el ámbito público como en el privado, he decidido realizar este podcast con el objetivo de que ustedes, junto conmigo, nos tomemos unos minutos y analicemos de una forma muy natural el día a día y conozcamos un poco más sobre las relaciones públicas, la imagen y el protocolo. Comprendamos cómo interactúan estos grandes aliados en el mundo en el que vivimos y los utilicemos a nuestro favor, pues conocerlos y aplicarlos nos harán ir en la dirección correcta. Así que, sin más, vámonos directamente al tema de hoy, de este segundo episodio, que es el uso de las redes sociales. Así que empecemos con algunos datos importantes que nos van a marcar en dónde estamos. Según el informe global Starshot, 6 de cada 10 personas en la Tierra se conectan a la web. Eso quiere decir que los usuarios de Internet han crecido en más de 330 millones durante el último año. Imagínense lo importante que son las redes sociales entonces hoy en día. De hecho, los usuarios de Internet de entre 16 y 64 años de edad dicen que WhatsApp es su plataforma de redes sociales favorita. Facebook ocupa el segundo lugar en el ranking con casi el 22%, mientras que Instagram ocupa el tercer lugar con un 18.4%. Es así que las tres plataformas principales de Facebook representan más de 2/3, es decir, el 67.9% de los favoritos a nivel mundial. Y México es un gran jugador en el ámbito de las relaciones públicas directamente en las redes sociales. De hecho, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luis Ángel Hurtado Razo, estableció que México es uno de los países que más utiliza y dedica tiempo a las redes sociodigitales o redes sociales, estableciendo que México es la sexta nación en usar YouTube, la quinta en el caso de Facebook y WhatsApp, y la cuarta en cuanto a Twitter, Instagram y TikTok. Es decir, estamos tan solo por debajo de países como Estados Unidos y China. Este es un gran dato, porque como podemos darnos cuenta, como individuos, cada uno de nosotros llevamos al menos 2 tipos de vida. Nuestra vida, que representa las relaciones interpersonales, es decir, uno a uno con las personas con las que convivimos, relaciones de tipo físico en cuanto a convivencia, y otra vida, que es la vida de las relaciones de tipo cibernético, es decir, nuestra vida en redes sociales. ¿Y por qué es importante hacernos conscientes de esto? Pues porque según la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones, imagínense, solo para el año 2020 refería que los mexicanos destinaban alrededor de 8 a 10 horas al día al uso del Internet, en comparación con la estadística que se había realizado en el 2015, cuando solamente los mexicanos pasábamos de 6 a 8 horas viendo, pero televisión. Esta estadística, establecida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene como limitante el año 2020. Recordemos que hemos pasado ya una pandemia y diferentes hechos a nivel mundial que nos han obligado de cierta forma a involucrarnos aún más en las redes sociales, por ejemplo, el aislamiento, la cuarentena, etcétera. Por lo tanto, se establece que al día de hoy, imagínense, más de 8 a 10 horas al día pasamos conectados a la red. Así que por eso los invito a analizar cuánto tiempo creen que pasan ustedes en las redes sociales y qué tipo de redes sociales utilizan. Seguramente la respuesta que demos a estas preguntas va a ser mucho mayor el tiempo que pasamos que lo que nosotros consideramos que pasamos conectados a redes sociales. Y es por eso que ante esta fotografía de manera general que nos muestra la importancia de las redes sociales que se están teniendo actualmente, estamos viendo que es una nueva forma de relaciones públicas, en la que si bien no interactuamos de una forma tal vez inmediata con todo el tiempo con nuestros interlocutores, este sistema nos permite vivir una realidad alterna, es decir, relaciones con los demás que se amplían por completo mediante el uso de las redes sociales.
Si bien es cierto que hace algunos años muchas personas decían que no querían ingresar al mundo de las redes sociales, de hecho a ningún tipo de red social, hoy en día nos damos cuenta de que la vorágine del mundo en el que vivimos, el uso de las redes es más allá de un tema recreativo. De hecho, se ha convertido en una necesidad para la interacción social. Y cada día vemos a personas, no solo a jóvenes, que se incluyen más y más dentro del mundo de las redes sociales. Y es por eso que el correcto uso de estas redes se convierte en un tema perfecto para analizar puntos que tienen que ver con conceptos como la imagen, los protocolos y sobre todo las relaciones que manejamos con los demás, es decir, las relaciones públicas. Así que tenemos 3 importantes cuestionamientos. Primero, los invito a que respondamos esto de manera personal. ¿Cuál es la mejor forma de utilizar las redes sociales? ¿Cómo han intervenido nuestra imagen en el uso de estas? Y si realmente consideramos que cuidamos protocolos necesarios, es decir, normas o reglas en específica para el uso de nuestras redes. Probablemente sí los utilizamos, pero de una manera inconsciente. Así que vamos a hablar un poco de esto durante este segundo episodio. Al igual que cuando hablamos del celular y decíamos que este se ha convertido en una extensión de nosotros, con las redes sociales sucede algo similar. Las redes sociales se han convertido en una ventana que tenemos hacia la sociedad en la que nos hemos encargado nosotros mismos de crear y consolidar una imagen de la que nosotros somos o creemos ser. Eso es muy importante, tal vez solo lo que creemos ser. Y de igual forma los demás tienen la capacidad de crear una imagen sobre nosotros. Es por eso que les pido que analicen sus redes sociales de forma muy sincera. Cualesquiera que utilicen, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, TikTok, cualquiera, en base a todos los tips que vamos a hablar a continuación. Y nos demos cuenta de que están relacionados el uso de estas redes sociales con los conceptos de la imagen, las relaciones públicas y el protocolo. Cuando nosotros nos hacemos conscientes el uso que le damos a nuestras redes, entonces vamos a poder dirigirnos en una dirección correcta hacia dar una percepción deseable de nosotros hacia los demás. Así que hay que considerar primero que nada la gran responsabilidad que tenemos en redes sociales. Hoy en día todos somos figuras públicas. Tenemos que dejar de pensar que solo las personas que salen en la televisión, en programas, en el cine o en algunos medios de comunicación son los únicos a los que podemos considerar figuras públicas. ¿Y por qué es así? Porque hoy la gran mayoría de nosotros contamos con un celular. Tenemos un celular en la mano, un dispositivo con el que podemos ser presa de diferentes tomas de imágenes. Es decir, se pueden tomar fotografías de nosotros y nosotros podemos tomar fotografías de los demás. Imagínense que puede enaltecernos o destruirnos una fotografía sin contexto alguno. Porque hoy en día todos somos figuras públicas, pero también todos somos paparazzis. Lo que delicado de esto es que hoy influimos en nuestro círculo social, tanto para bien como para mal. Todos nosotros, ya sea en nuestro círculo familiar, con amigos, en el trabajo, somos figuras públicas y de alguna u otra manera nuestra voz, lo que escribimos, lo que decimos o lo que somos nos representa y también influye directamente en los demás. Imagínense qué tan importante es lo que transmitimos con nuestra imagen, con lo que escribimos, con lo que decimos, con lo que damos like o publicamos. Así que vamos a iniciar con algunos tips que estoy segura serán muy útiles. Todos estos tips están basados en situaciones que se presentan dentro de las redes con las que seguramente estamos muy familiarizados, pero no solo vamos a ver la parte negativa o la parte graciosa, porque las redes sociales nos permiten eso, sino que vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer para mejorar este uso. ¿Listos para escuchar estos tips? Bueno, hablemos de ellos. El primer gran tip es, hablemos de qué imagen tienes en tus redes. Es decir, ¿qué fotografía tienes en cada una de tus redes sociales? Pensemos en alguna. Tu imagen en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. ¿Esta imagen representa a tu yo actual? Recuerda que tu foto es una tarjeta de presentación. Tanto la foto como la pequeña descripción que colocamos de nosotros mismos. Por lo tanto,
esta imagen debe de ser coherente con tu persona. Recordando aquella famosa frase que dice que nadie es tan feo como en su INE, ni tan bello como en su foto de Instagram. La foto que ponemos de nosotros debe de representarnos en el momento en el cual estamos viviendo. Es decir, esa imagen genera confianza o cercanía con las personas que nos están viendo. Por lo tanto, es muy importante colocar una imagen que sea real, que sea profesional y que sobre todo nos pueda mostrar a nosotros. Evitemos paisajes, fotos familiares, imágenes de caricatura o cualquier otro símbolo o imagen que no nos represente como persona. ¿Por qué? Porque al colocar imágenes que no sean de nosotros, es decir, de nuestro aspecto físico, específicamente en la foto de perfil, hacemos que las personas no tengan una confianza directa hacia nosotros. Igual forma, si actuamos de manera responsable con nuestras redes sociales, podemos mejorar completamente nuestra imagen pública, la percepción que los demás puedan llegar a tener de nosotros. Así que los invito a que analicemos qué fotografía tenemos y si la gente en general nos ubica como que somos esa persona. O tal vez muchos piensan que somos una persona completamente diferente a la imagen que tenemos en redes. Otro cuestionamiento es decir si nuestras redes sociales son originales. ¿A qué nos referimos con esto? Que si nuestras publicaciones, aquella información que mandamos a los demás, es información de nosotras o simplemente es una copia de todo lo que los demás están colocando. Recordemos que hace algunos años el ser humano, o en general el ciudadano común y corriente, se podía percibir como una persona que solo recibía información. Es decir, pocas veces teníamos la posibilidad de que lo que nosotros pensábamos o lo que nosotros decíamos se diera a conocer a nivel mundial. Nosotros toda la información la recibíamos de los grandes medios de comunicación, los periódicos, las figuras públicas, la televisión. Sin embargo, ahora las redes nos han permitido no solo ser receptores de esta información, sino también emisores de la misma. Así que hay que tener cuidado con la información que sacamos al mundo a través de cualquier tipo de red social. El siguiente gran tip dice que cuando utilizamos nuestras redes sociales para actividades que impliquen el solicitar ayuda por algún tipo de crisis, el publicar eventos o hacer algún tipo de proselitismo hacia ayudar a alguien en alguna situación crítica, etcétera, como por ejemplo solicitar sangre para una persona que lo necesita o hacer publicidad de algún evento, es importante que verifiquemos que la información que estamos transmitiendo sea, 1, información real, 2, que todos los datos que colocamos sean verificables y 3, que a final de cuentas cuando esa situación termine, también informemos en qué terminó esa situación. Ejemplo, si yo solicito por favor la ayuda a mis contactos para que asistan a un hospital a donar sangre para alguien, en el momento en el que ya se recolectó la sangre necesaria, entonces apoyarme en un nuevo post y decir, gracias a todos los que colaboraron, ya se logró recolectar las unidades de sangre que se solicitaron y dar un seguimiento a cada uno de los posts que realizamos. Siguiente tip, en cuestiones de crisis. ¿A qué llamamos crisis? Por ejemplo, crisis que tengan que ver directamente con la sociedad, momentos como temblores, inundaciones, cualquier tipo de eventualidad que tenga que ver con la naturaleza, con una tragedia, una crisis a nivel social, a nivel familiar, la muerte de alguien, etcétera. Cuando nosotros nos vamos a sumar a poner alguna publicación en nuestras redes con respecto a esta situación, es importante que recordemos, antes de postear algo, decir, en esto que voy a escribir, ¿yo soy un mero transmisor de la información o me voy a convertir en el protagonista y voy a dejar de lado la crisis de la que estoy hablando? ¿Por qué? ¿Por qué hacernos esta pregunta? Porque si yo me voy a convertir en el punto focal de la publicación,
probablemente no sea algo que vaya a beneficiar a mi imagen. En cambio, si yo mantengo en mi publicación como punto focal la crisis, esto puede beneficiar a la crisis en sí misma. Un ejemplo muy claro es el ir a tomarme una foto en un momento de crisis. ¿Cuántos de nosotros no vimos, por ejemplo, que en inundaciones alguien toma una fotografía, pero se pone él en la selfie para decir que hay un desastre natural en tal o cual lugar? Ese tipo de fotografías, más que ayudarnos, más que invitarnos a la reflexión, nos invitan a la crítica hacia esa persona. Sin embargo, es muy diferente si la publicación va acompañada de una fotografía de la crisis en sí, con un post de ayuda en tal lugar, sin darte un protagonismo dentro de ella. Siguiente punto, ortografía y redacción. Recuerda que no pasa a mayores si cada uno de nosotros tenemos algún error, siempre y cuando corrijamos. Y esto lo digo porque es muy fácil, por ejemplo, que cuando redactamos en WhatsApp, en Facebook o en alguna otra red social, están tan juntas las letras que tal vez podemos cometer algún error en letra, en palabra, con el autocorrector. Al momento en el que nos damos cuenta de eso, la manera apropiada de corregir es mandar otro mensaje con un pequeño asterisco y la palabra de la forma correcta. A todos nos pasa, todos nos podemos equivocar, pero lo importante aquí es corregir en tiempo. En el tema del WhatsApp, otro gran tip es que siempre hay que tener fotografías o avatar muy profesionales. Es decir, la fotografía que ven las personas cuando abren el WhatsApp. Una imagen tuya dice muchísimo. Es una tarjeta de presentación. De hecho, muchas de las personas que utilizan su WhatsApp no solo de manera personal, sino de manera profesional, es importante que cambien muy poco la foto que tienen en el WhatsApp, que siempre se vea su cara, porque las personas así los identifican. Y eviten también imágenes de tipo de religioso, de equipos de fútbol, de equipos deportivos, de familiares, imágenes románticas o incluso imágenes en las que ellos no se vean representados. ¿Quiénes? Las personas que utilizan ese WhatsApp. ¿Por qué? Porque estas imágenes pueden generar poca confianza hacia las personas, además de que va a ser muy difícil de que las personas te puedan ubicar cuando tú mandas algún mensaje. Ahora, las redes sociales, si bien nos acercan muchísimo con personas que no están tan a la mano o que no son tan cercanas hacia nosotros, también manejan el área de los sentimientos. Y por eso tenemos todos los emojis, todos estos imágenes que podemos mandar y utilizar como un lenguaje de expresión. Son muy divertidos, nos ayudan también a suavizar los mensajes. Sin embargo, a nivel profesional, la recomendación es evitarlos. Pueden prestarse a malas interpretaciones. El siguiente tip tiene que ver con configurar nuestro WhatsApp o nuestras redes sociales para que sean visibles. Es decir, y este ejemplo es muy específico en la red social de WhatsApp, las pequeñas palomitas azules que nos indican cuando el mensaje que enviamos ya ha sido recibido por un interlocutor que ya fue visto, o sea, ya abierto, es importante que no las quitemos. Cuando tú quitas estas pequeñas notificaciones o las pones en oculto para que la otra persona no sepa si las recibiste o no, das esta percepción de poca confianza. Al igual que cuando uno recibe un mensaje, tarde o temprano es importante dar una respuesta, porque es como si nos hablaran uno a uno de manera directa y ignoráramos tremendamente a alguien. Entonces hay que tratar siempre de dar respuesta. De igual manera, ten cuidado con las previsualizaciones, específicamente en el caso del WhatsApp. ¿A qué me refiero con esto? Con los pequeños mensajes que surgen en la pantalla principal cuando alguien te manda un mensaje. Esto lo mencionamos directamente porque muchas veces estos mensajes pueden ser enviados por familiares, por amigos, traer textos que no necesitamos que otras personas se enteren. Y no porque alguien tome tu celular, sino porque a veces estas previsualizaciones son con letras grandes, están amplias. Imagínense, por ejemplo, la escena de estar en una reunión muy formal, tal vez con unos clientes, y tú pones tu celular encima de la mesa, que es algo muy común, algo que hacemos todos, y de repente te llega un WhatsApp y aparece una previsualización con un comentario como: uy, estuvo muy bien la fiesta
anoche y espero que no te sientas mal, o seguramente estás sintiéndote muy, muy mal por tanto que tomaste ayer. O sea, información que queriendo o no la gente se da cuenta cuando te llegan y que pueden generar una imagen completamente errónea de lo que somos nosotros o lo que queremos transmitir en ese momento. Entonces mi recomendación es, ante todo, poder quitar estas previsualizaciones. El siguiente punto es no dejar en visto a las personas en ningún tipo de red, WhatsApp, Facebook, Instagram. Si alguien te manda un mensaje directo, es importante contestarlo. Puede ser con un like de que te gustó la publicación, lo que dijeron, o puede ser un simple gracias por tu mensaje, etcétera. Porque no contestarlo implica ignorar a la persona. De igual forma, otro gran tip es evitar mandar cadenas, porque las cadenas dentro de las redes sociales, es decir, estar mandando información de únete a la rifa de tal, en 5 minutos si no mandas esta cadena va a desaparecer tal cosa, te va a caer la sorpresa más importante de tu vida, etcétera. Este tipo de mensajes que tienen que ver con cadenas marca una imagen muy mala de nosotros, porque son como no tener filtro ante las imágenes, ante las cosas que nos están llegando, y entonces nada más estamos reenviando mensajes que solo denotan un bajo conocimiento ante los diferentes temas. Evita mandar cadenas, no es agradable, la gente pierde interés en lo que empiezas a publicar cuando empiezas a dar información sobre cadenas. Otra cuestión es cuando mandes los voice notes o los mensajes de voz, hazlo solo de manera personal. Recuerda que no es necesario que si alguien te manda un mensaje de voz, tú también respondas con mensajes de voz. Puedes hacerlo de manera escrita. Esta modalidad nos permite de una u otra manera tal vez acortar la distancia o evitar escribir mucho. Es como un tema de cercanía, pero siempre es importante que si vas a escuchar un mensaje lo hagas de manera personal, porque no sabemos en realidad qué es lo que contiene. Y si mandas información que no quieres que escuche a alguien más y lo hiciste mediante una nota de voz, puedes poner un mensaje después directamente que diga, por favor, es un audio, escúchalo solo tú. Hay que recordar que en las redes sociales se pueden hacer pantallazos de todas nuestras publicaciones. Si bien es cierto que redes sociales como Snapchat o Instagram vinieron con sus historias a revolucionar el tema de las redes sociales, ahora permitiéndonos colocar solo publicaciones o imágenes que duran muy poco tiempo, eso no quiere decir que se borre del colectivo social la imagen que estamos subiendo, sino que esas imágenes siguen quedando ahí. Tal vez 24 horas después nosotros pensamos que ya no son visibles para nadie, sin embargo lo son, y la gente puede tomar pantallazos de esas imágenes y seguirlas publicando, seguirlas transmitiendo de un teléfono a otro, así que hay que tener mucho cuidado con lo que subimos a nuestras historias, los comentarios que hacemos, los videos que publicamos. Muy importante, recuerda que nunca debes de mezclar redes sociales y el alcohol. Grandes imágenes de personas han caído a nivel público cuando se mezclan estos dos, alcohol y redes sociales. Hay que alejarnos de nuestro celular cuando estemos en condiciones que no vayan a favorecer a nuestra imagen. Escribir algún mensaje en estado inconveniente, publicar algún video de nosotros tomados o presentando una imagen que es desagradable de nosotros, nos puede hacer que nos metamos en grandes problemas, o que imágenes de nosotros que hemos construido durante mucho tiempo caigan de repente por una publicación, por un mensaje, por un tweet que tal vez nada más representó un momento muy específico en nuestra vida. Cuando utilices filtros, este tip es muy importante. Cuando utilices filtros, no abuses de ellos. Recuerda que al final de cuentas las personas de tu círculo te conocen, saben cómo eres y con certeza cada uno de nosotros queremos dar una buena impresión. Queremos que cuando la gente entra a nuestras redes diga, mira, esta es la red social de fulanito o sutanito, y que no se presten nuestras fotografías para una crítica, sabiendo que esas personas no son las que nosotros conocemos, que se ven completamente cambiadas o que incluso a veces ni siquiera podemos reconocerlos. Que lo único que puede hacer es quitar una imagen profesional de nosotros. De igual forma, el uso de los filtros como
Orejitas de perrito, corazones, diademas de flores, etcétera, son divertidos y cómicos en un uso a nivel personal, a nivel de amigos. Sin embargo, si yo utilizo mis redes sociales para cuestiones netamente laborales, además de las personales, es muy recomendable que no estemos utilizando este tipo de filtros porque da una imagen errónea de nosotros. Siguiente tip, seguridad. Hay que tener seguridad con nuestras redes. Moderar el estar señalando nuestra ubicación. Si bien es cierto que nosotros podemos establecer, si queremos que el celular establezca la ubicación en la cual nos encontramos por seguridad, es importante que desactivemos esta notificación, y que si hacemos publicaciones en las que queremos que se establezca el lugar en donde estamos, las hagamos después de abandonar ese lugar. Esto es por un tema de seguridad. Siguiente. Trata de generar cercanía con tus contactos mediante las publicaciones. ¿A qué me refiero con cercanía? A ser empático. Cada uno de los comentarios que nosotros hacemos influye de manera positiva o de manera negativa. Si bien es cierto que muchos podemos escudarnos en el decir, son mis redes y yo puedo publicar lo que yo quiera, hay que tener mucho cuidado. No conocemos las situaciones de las otras personas, pero es ser muy diplomático dentro de nuestras redes. Cualquier comentario puede ser tomado de una manera errónea, de una forma en la que nosotros no queremos que sea tomado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que colocamos, con las críticas que hacemos. En redes sociales como el Facebook y el Instagram, todo lo que hacemos es como estarlo ventilando en un gran pueblo. Ahí todo se ven, todo ven. Tus contactos, todo lo saben, así que personaliza los accesos cuando quieras privacidad. Recuerda que nosotros mismos somos los únicos que marcamos límites con esta. Si invito a los demás a opinar sobre mi vida, si publico constantemente lo que hago, no puedo quejarme después de que los demás opinen sobre esta. Así que pasa por el filtro de decir, ¿cuántas personas están viendo lo que estoy publicando? Muchas veces considerar tener muchísimos contactos en nuestras redes sociales para nosotros puede llegar a ser un símbolo de soy muy popular. Y si bien es cierto, si no somos ni youtubers ni vivimos gracias a el número de contactos que tenemos, entonces tenemos que preguntarnos, ¿toda la gente o todas las personas o contactos que tengo en mis redes sociales se están enterando de esto que estoy colocando? Me interesa que tal contacto o tal persona sepa dónde estoy vacacionando, vea mi foto con mi pareja, vea información o tenga información sobre mi casa, mi familia, etcétera. Hay que tener cuidado con ese tipo de publicaciones. Otra de las cuestiones o otra de las recomendaciones que queremos hablar aquí es mostrar una personalidad que no es nuestra realidad. Es decir, ¿cuántas personas no conocemos que utilizan las redes para mostrar una cara completamente diferente a cómo se manejan en su vida personal? Ya sean personas muy educadas y respetuosas en la cotidianidad. Cuidado con mostrar una personalidad que no es nuestra realidad. ¿Cuántas personas no conocemos que utilizan las redes para mostrar una cara completamente diferente a cómo se manejan en su vida personal? Ya sean personas muy educadas y respetuosas en la cotidianidad, en el uno a uno, en el trato que tenemos con ellos, pero que en sus publicaciones pueden denotar una imagen completamente diferente, ser groseros, utilizar palabras ofensivas, denigrantes o ser prepotentes, tomando un valor, entre comillas, en redes, pues sabemos que al final, en ese instante, todos creemos cuando estamos publicando que nadie nos ve, pero todos nos ven. Y este ejemplo puede utilizarse en torno a muchos temas. ¿Qué mostramos en las redes que realmente no tiene coherencia con nosotros? Y por favor, no seas esa persona que utiliza las redes para mostrarte como víctima. Aquella que se suma a esta oleada de que los demás piensen cómo sufre esta persona. Todos conocemos a alguien que publica lo mucho que sufre, lo mal que le va en la vida, lo mal que le tratan los demás. Y es como una invitación a, por favor, que todos comenten que me vaya mejor, que es como tirarme para que me levanten. No seas esa persona, porque connota poco manejo de tu vida personal y lo llevas a la vida pública.
No hagas a los demás protagonistas de tus historias de vida. Recuerda que si vas a hablar de alguien para bien o para mal, todo tiene una resonancia importante en el círculo en el cual estás publicando. Cada quien es dueño de sus propias historias. Si lo que voy a publicar no tiene una relación directa conmigo, entonces no soy el indicado para publicar esa información. Las redes nos están obligando a que cada día más eventos sociales, más actividades sean públicas por medio de las redes sociales. Sin embargo, si yo no tengo una relación directa, y ahora vamos a dar un ejemplo en específico, entonces tengo que limitarme a dar cierta información. Hablemos de momentos delicados, por ejemplo, anunciar la muerte de alguien. Si ese familiar no es un familiar directo tuyo, no tienes una relación específica, entonces tú no tienes por qué anunciar el fallecimiento de una persona. Tienes que dejar ese papel a la persona adecuada. Vamos a algo un poco más simple. Hablar sobre la fiesta de alguien, sobre el evento, sobre el próximo éxito de una persona. Si no es algo netamente en relación a ti, evita hacerlo. Súmate a las felicitaciones de los demás. Súmate al anuncio de los demás. Pero siempre y cuando la persona que sea la encargada de hacer esas publicaciones ya lo haya hecho. Las redes sociales vienen a revolucionar el mundo. Antes, por ejemplo, veíamos cómo a nivel institucional pasaba algo y se emitían comunicados y nos esperábamos a que se hicieran anuncios oficiales. Y hoy en día todo es tan inmediato en información que en cuanto pasa algo, directamente todos nos sumamos a dar nuestra opinión por medio de un tweet, por medio de una publicación, de una fotografía, etcétera. Que todo mundo estamos pendientes no solo de lo que pasa, sino de la reacción que tienen los demás. Hay que tener esa rectitud en la información que estamos manejando, esa congruencia, el sumarnos de una manera respetuosa. Podemos mostrar como en nuestra vida cotidiana nuestras opiniones al respecto, pero sabiendo que esa información no solo está permeable dentro de nuestro círculo, sino en todas partes. Te invito a que reflexiones sobre lo que publicas en tus redes sociales. Hoy en día, todos y cada uno de nosotros manejamos mínimo una red social. Entonces es importante tener cuidado de esta, hacer uso de nuestro sentido común. Hay que recordar que estar en las redes es inevitable. La única diferencia es que tú puedes tener el control de tu imagen en redes cuando las redes las manejas tú, o simplemente cedes ese control a los demás cuando, por ejemplo, publican fotos en las que tú sales y aunque no tengas redes sociales, estás en las redes. Estas redes podemos utilizarlas para mejorar nuestra imagen en general, para mejorar la percepción que los demás tienen de nosotros. Son un instrumento, pero la decisión está en cada uno de nosotros. ¿Consideras con estos tips que tú haces un buen uso de tus redes sociales? ¿Cuál sería tu respuesta? Te invito al que el día de hoy, tal vez terminando este podcast, después, cuando tengas un poco de tiempo, reflexiones sobre tus redes sociales. Elijas una, la que tú quieras, y busques cuál fue tu publicación de hace 5 años. La leas, veas esa fotografía, ese texto que diste, y que te preguntes, ¿qué opino de esto que publiqué? Con los ojos de hoy, es decir, al día de hoy, ¿volvería a publicar esa imagen, ese texto, ese tweet, esa crítica que hice sobre alguien más o sobre mi vida? A eso se le llama auditar nuestra imagen pública en redes. Ver lo que hemos publicado en el pasado. Y créeme, eso lo hacen los reclutadores del trabajo. Cuando cada uno de nosotros vamos a solicitar un nuevo trabajo, los reclutadores hacen una auditoría de nuestra imagen, con actividades como revisar lo que nosotros colocamos en redes. También lo hacen las oficinas migratorias. Cada día se suman más a estar verificando o auditando la imagen de las personas que quieren ingresar a un país sobre lo que han publicado en sus redes para expedir una visa. Y también lo hacen nuestros prospectos, nuestros familiares, nuestros amigos. Entonces, en base a eso, ¿qué imagen crees que se lleven de ti? Cuando veas tus publicaciones del pasado, es importante que digas, yo, ¿me daría ese trabajo de mis sueños? ¿Me daría esa visa? ¿Qué opinaría mi prospecto, mi amigo, mi jefe
si viera cada una de mis publicaciones. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que si en ese momento, en ese 2020, en ese 2016, para nosotros era importante esa fotografía, ese post, y ahora nos damos cuenta e incluso podemos arrepentirnos de lo que hemos publicado, tenemos que ser conscientes de que aunque ya no lo queramos ahí, toda esa información está en la nube, está en la red y es accesible para todo mundo. Espero que les haya gustado mucho este tema, que cada uno de los tips puedan ponerlos en práctica, que los analicen no solo en los demás, sino principalmente en ustedes, que les ayuden a mejorar su manejo de redes. Muchas gracias por escucharnos una vez más. El interés principal de realizar este podcast es ayudarlos a cada uno de ustedes a que junto conmigo analicemos lo que estamos viviendo, mejoremos nuestra imagen, nuestras relaciones públicas y conozcamos los correctos protocolos. Primero, haciéndonos conscientes de todos los aciertos y errores que cometemos, pero que con dedicación, con sentido común y sobre todo con las ganas de cambiar, corrijamos el rumbo, mejoremos y utilicemos las redes de una manera correcta para ir en la dirección correcta. Muchas gracias por escucharnos y espéranos en nuestro siguiente episodio.